Bienvenidos amigos de YouTube. Por aquí estamos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a estar trayendo un video de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos esta ecuación diferencial que podemos distinguir que es una ecuación diferencial porque vemos que dentro de ella tenemos derivadas. Cuando en una ecuación encontramos derivadas, entonces comprobamos que es una ecuación diferencial. Entonces aquí el enunciado nos dice comprobar que la función dada es solución de la ecuación diferencial. Debemos comprobar que la función dada es solución de esta ecuación diferencial. La función que nos dan siguiente es esta que tenemos aquí. Esta es la función que nos da el problema y nos pide comprobar que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Para nosotros comprobar que esta función es solución de esta ecuación diferencial, lo primero que debemos hacer es fijarnos en la ecuación diferencial que nos dan. Vemos que esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque el orden de una ecuación diferencial se puede distinguir por su derivada, por la mayor derivada que tenga. Y vemos que esta ecuación diferencial tiene la segunda derivada, esta y elevada a estas dos comitas indica la segunda derivada y luego tiene la primera derivada. Entonces entre estas dos derivadas, la mayor es la segunda derivada. Entonces por eso esta ecuación es una ecuación de segundo orden. Entonces para nosotros comprobar o demostrar que esta función es solución o no de esta ecuación diferencial, lo que debemos hacer es derivar esta función hasta encontrar la segunda derivada, porque nuestra ecuación tiene la segunda derivada. Entonces comenzamos derivando la función o encontrando la primera derivada. La primera derivada de esta función sería y', derivando de ambos lados, y' igual, la derivada de este término sería 0, porque esto es una constante. C1 es una constante y el número de Euler, que es una constante, elevado a la 3 es otra constante. Entonces la derivada de toda constante es 0. Por lo tanto, este término se eliminaría. Entonces la derivada de C2, que es una constante, por e a la menos x, sacamos la constante y derivamos esta función exponencial. La derivada de e a la menos x sería e a la menos x multiplicado por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es menos 1. O sea que este término quedaría menos c2 por e a la menos x. Menos la derivada de 2x, que es 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Esta sería la primera derivada de esta función. Y' igual a menos c2 por e a la menos x menos 2. Y como en nuestra ecuación diferencial aparece la segunda derivada, entonces debemos derivar de nuevo esta derivada. O sea, es lo que se conoce como derivada de orden superior. Derivar la derivada. Entonces la derivada de y' sería y'. Y eso igual a la derivada de menos c2 por e a la menos x menos 2. La derivada de este término, que es menos c2 e a la menos x, sacamos menos c2 como constante, y la derivada de e a la menos x sería e a la menos x por menos 1, que ya lo vimos. Entonces, nos quedaría menos e a la menos x, que multiplicado por menos c2 sería más c2 e a la menos x. Y la derivada de menos 2, como menos 2 es una constante, su derivada sería 0. De modo que la segunda derivada nos quedaría de esta manera. Y' igual a c2 e a la menos x. Entonces, una vez que ya hemos encontrado
tanto la primera derivada como la segunda. Ya no debemos seguir derivando porque nuestra ecuación diferencial solamente tiene hasta la segunda derivada. Ahora, para comprobar que esta función es o no es solución de esta ecuación diferencial, lo que debemos hacer es sustituir los componentes que tenemos en cada uno de estos componentes que tenemos aquí en nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial primero nos dice y', o sea, la segunda derivada. Entonces debemos escribir la segunda derivada. Recordemos que la segunda derivada es esto que tenemos aquí. C2e a la menos x. Y eso menos 2 por la primera derivada. O sea, sería menos 2 por esto que tenemos aquí, que es la primera derivada. Y eso menos 3 por y. Pero y es la función que nos dan. Entonces sería menos 3 multiplicado por la función que nos dan. Y nos quedaría de esta manera. Como ustedes pueden ver, la segunda derivada, C2, C2 e a la menos x, o sea, C2 e a la menos x. Esa sería la segunda derivada, que es esta que tenemos aquí. Y eso menos 2 por la primera derivada. Pero la primera derivada es esto que tenemos aquí. Menos C2 e a la menos x menos 2. Como ustedes pueden ver, que es lo que está dentro de los paréntesis. Menos 3 por y. Pero y es la función que nos dan. Entonces, menos 3 por esto que tenemos aquí dentro de estos paréntesis, que es esta función. Ahora lo que debemos hacer es distribuir tanto este 2 como este menos 3. O sea, este menos 2 lo distribuimos para destruir estos paréntesis y este menos 3 lo distribuimos para destruir estos paréntesis. Y nos quedaría de esta manera. Creo que hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Ahora lo que debemos hacer es simplificar, reducir términos semejantes. Aquí vemos que tenemos C2e a la menos x más 2C2e a la menos x. Estos dos términos son semejantes porque ambos tienen C2e a la menos x y C2e a la menos x. Entonces, una C2e a la menos x más 2C2e a la menos x, eso nos da 3C2e a la menos x. Y aquí tenemos este término que también es semejante con ellos, menos 3C2e a la menos x. De modo que estos tres términos, como aquí nos dan 3C2e a la menos x positivo, menos 3C2e a la menos x negativo, entonces esos términos se cancelarían entre ellos. Esos tres términos. Entonces nos quedaría simplemente 4 menos 3C1e a la 3 más 6x. Que si lo ordenamos nos quedaría de esta manera. Esta sería la solución que hemos encontrado al derivar dos veces esta función que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos damos cuenta con esta respuesta que esta función no es solución de esta ecuación diferencial, porque nos dice que todo esto que está de este lado es igual a 6x más 4. Y aquí vemos que cuando encontramos la segunda derivada y luego sustituimos en este lado que tenemos aquí, vemos que nos da menos 3C1e a la 3x más 6x más 4. Aunque tenemos 6x más 4, nos aparece un tercer término que nos indica que esta función no es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, este es el método o el procedimiento a seguir para comprobar que una función dada es o no es solución de una ecuación diferencial. Recuerden
la función que tenemos la derivamos tantas veces como la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial. Si tiene segunda derivada, derivamos 2 veces. Si tiene tercera derivada, debemos derivar 3 veces. La mayor derivada que tenga la ecuación diferencial, hasta ahí debemos derivar nuestra función. Luego, debemos, en el lado izquierdo, debemos sustituir tanto las derivadas como la función, según nos la pida aquí en la ecuación diferencial. Entonces, luego que nosotros sustituimos todo y operamos y simplificamos, entonces el resultado debe quedarnos igual a lo que está del lado derecho. Si no nos da igual a lo que está del lado derecho, se comprueba que la función no es solución de la ecuación diferencial. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle un like y suscríbase al canal. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.